Al principio, cuando empezó esto del coronavirus allá en China, me quedé como medio perplejo, ¿no? Y luego se extendió a Italia, a Europa, luego llegó a Estados Unidos y ya está en todo el mundo y yo estaba como, wow, esto es serio. Y me cayó recién la ficha allá por principio de marzo. Días antes, allá por mediados de febrero, eh, nos juntamos con algunos amigos, visité a uno que otro, y el comentario era siempre el mismo: esto es el fin del mundo, acá se acaba todo, esto es del apocalipsis, escuché por ahí, y alguien dijo en inglés, Jesus is coming. Y eso me dejó pensando. Con los días me hizo remontar y acordarme cuando era adolescente, que tendría como unos 14 o 15 años, y leí por primera vez en aquella época Mateo capítulo 24 y otro pasaje de Lucas. Y me cautivó que en varias oportunidades a Jesús le preguntaron: ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y esas respuestas, aquellas lecturas que hice cuando era adolescente en la Biblia, muchos años atrás, me impactaron, y a lo largo del tiempo las he venido escuchando, viendo, y siempre me han cautivado cada vez que las he leído. En aquellos años, para mí se habían cumplido solo algunas, y yo siempre pensé que pasarían 100 años para que se cumplieran todas las demás cosas que estaban escritas allí. Y entonces me impactó volver a repasar la respuesta de Jesús. Y creo que debe ser la pregunta que miles de nosotros las debemos tener hoy en día. ¿Es esto el fin? Bueno, quiero compartirte todo lo que he estado investigando en estos días que llevamos de cuarentena aquí en Nueva Zelanda. Encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 17 que a Jesús unos sacerdotes vinieron y le hicieron esta pregunta: ¿cuándo será el fin de todas las cosas? ¿O cuándo será la venida de tu reino? Y él les respondió: no habrá advertencia. Es decir, no vendrán ángeles del cielo que abrirán una gran pancarta diciendo Jesús viene pronto, es el final de todas las cosas. No, pero sí Jesús comenzó a hablarles de las diferentes señales que se sucederán antes del fin. Primera señal, Jesús les dijo: mi venida será como en los días de Lot. ¿Quién era Lot? Lot era un joven que estaba bajo la tutela de Abraham, el patriarca, el padre de Israel, quien dio a luz a Israel. Un día tenían tantas ovejas, tantas gentes, que decidieron separarse, tomar diferentes caminos. Abraham se va por un lado y Lot lo que hace es elegir vivir a la periferia de la famosa ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Allí forma su familia y comienza a vivir. Pero ¿qué había en Sodoma y Gomorra a la cual Dios destruyó? Leemos en el libro de Ezequiel capítulo 16 versos 49 y 59. Dice: esta fue la maldad de Sodoma: soberbia, es decir, arrogancia; saciedad de pan, es decir, glotonería; y abundancia de ociosidad, es decir, vagancia, pereza. Pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se llenaron de soberbia, es decir, de humo, de altanería, de ínfulas. E hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, dice Dios, los hice desaparecer. ¡Wow! Ahora, ¿qué abominación hicieron Sodoma y Gomorra para que Dios los destruyera? Permitamos que la Biblia nos responda esta pregunta. Déjame leerte en Ezequiel capítulo 16, verso 58 de la Biblia. Dice así: sufre el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová Dios.
Sufre el castigo de tu lujuria. Esa fue la abominación de la ciudad de Sodoma y Gomorra. De la palabra Sodoma proviene justamente, valga la redundancia, esta palabra sodomía, ¿no? Lujuria, según el diccionario, dice es el deseo sexual desordenado o incontrolable. Es el apetito o deseo excesivo de placeres sexuales. Y otra definición que encontré dice, es el exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. La lujuria también es sinónimo de sensualidad, deshonestidad, obscenidad y liviandad. La Biblia cuenta que 2 ángeles fueron enviados por Dios antes de destruir a Sodoma y Gomorra, que tomaron forma de cuerpo de hombres, ingresaron a la ciudad a casa de Lot. Y cuando ya estaban adentro, dice que la Biblia se juntaron desde el más pequeño al más grande de los hombres y comenzaron a golpear la puerta de la casa de Lot, diciéndole: Lot, envíanos esos hombres hacia afuera porque queremos tener placeres sexuales con ellos. Eran terribles de perversos, ¿no? Creo que la similitud de los tiempos de Lot, es decir, de lo que se vivían o de lo que los habitantes vivían en la ciudad de Sodoma y Gomorra, tiene mucho que ver con la actualidad. Dice en el libro de Isaías capítulo 3, verso 9, y lo leo, dice: la expresión de sus rostros testifican contra ellos, y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren ni lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos!, dice Dios, porque han traído mal sobre sí mismos. ¿Cuánta similitud a la realidad de hoy, ¿no? Donde no hay vergüenza del pecado en publicarlo, no se encubre, no se disimula, todo lo contrario, todo se expresa a través del rostro, todo está a flor de piel. Pero Dios continúa diciendo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 24 al 27, y dice así: pon mucha atención, por favor. Yo mismo los entrego a la inmundicia en las desviaciones y depravaciones sexuales de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, es decir, la Biblia, por la mentira, honrando y dando culto a los cuerpos creados antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural o la función natural por lo que es contra naturaleza, y de la misma manera hombres con hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, en sus lujurias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres también, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Sabías que la fornicación, es decir, relaciones sexuales fuera del matrimonio, el adulterio, es decir, relaciones sexuales extramatrimoniales, la homosexualidad, el lesbianismo, las orgías, el consumo de la pornografía o inclusive este tipo de leyes que están queriendo aprobar en algunos países como la pedofilia, son diríamos, la abominación de la actualidad ante los ojos de Dios. Y era exactamente lo que los habitantes de Sodoma y Gomorra en los días de Lot estaban viviendo. Pero Jesús lo dijo, sería al final de los tiempos como en los días de Lot. Es la actualidad que hoy vivimos con estas grandes marchas, con el deseo de aprobar y legalizar todo tipo de desviación sexual. Pero por más que se aprueben legalmente, que los hombres digan que es legal y etcétera, 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 y le pongan su sello a cada una de las notas que ellos prescriban y digan disfruten porque a partir de ahora es legal,
ante los ojos de Dios es abominación y conllevará castigo. No será impune las acciones de los hombres, incluyendo el derramamiento de sangre inocente. Ese era el pecado de aquellos tiempos en la ciudad de Lot. Incluso en el libro de Jeremías capítulo 23, 14, el profeta se levanta muy enojado con las actitudes, en especial de Jerusalén, y emite una palabra profética diciéndoles: he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras, fortaleciendo las manos de los malhechores, de los criminales, de los que tuercen la ley moral de Dios, sin convertirse ninguno de su maldad. Se me han vuelto todos ellos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Dice en otro pasaje, en Génesis 18:20, que el clamor, en otra traducción dice que los gemidos de Sodoma y Gomorra son exagerados y porque su pecado es gravísimo. Es el paralelo con la realidad actual. Hablemos ahora de la segunda señal. Jesús dijo: mi venida y el fin de todas las cosas será como en los días de Noé. Bueno, la gran mayoría saben quién fue Noé, exceptuando creo que esta generación que con la película de Russell Crowe, al estilo bien hollywoodense, fue media verdad y la otra mitad fueron fantasías y puras mentiras. Por lo que te animo a que puedas leer en la Biblia, en el libro de Génesis, realmente cómo sucedió toda la historia de Noé, cómo pasó. Ahora bien, la Biblia nos muestra cómo vivió la humanidad en aquel tiempo y por qué Dios determinó destruirla. Lo primero que Dios dice en la Biblia es en Génesis capítulo 6, verso 5, y dice así, permítemelo por favor leértelo. Dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era de continuo solo siempre para hacer el mal. Es decir, la maldad que había en ellos era la marca registrada de sus corazones, ¿no? La maldad era lo que los inclinaba continuamente a tener una vida de estar buscando el mundo espiritual, pero de mala manera, porque estaban dedicados al ocultismo y a sus prácticas y nunca buscaron a Dios de corazón. Y lo más triste era de que sus pensamientos eran de continuo al mal. Los pensamientos íntimos de su corazón eran de continuo a lo malo. Es decir, en ellos ya estaba enquistado el ser ventajistas y sobre todo egoístas. ¿Te suena? Dice en el versículo siguiente: Dios se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Esta generación también fue marcada por la violencia, eran todos guerreros, combatientes, incluso hasta había gigantes, ¿sí? Era terriblemente violenta aquella generación y Dios le dolió en su corazón. ¿Todas estas cosas te suenan? ¿Te suena la violencia? ¿Te suena el egoísmo? ¿Te suena el ventajismo? El que descubre esa gente que realmente sus pensamientos salen allí a la flor de sus labios, de sus palabras, que realmente están inclinados a las cosas malas y que hay maldad en sus corazones. Yo creo que la humanidad se puede ver reflejada en la actualidad con la época de Noé. Encuentro algo también en la Biblia muy interesante, que otra característica de aquella generación, según 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20, fue de que Noé les predicó, él fue pregonero de justicia, les predicó y les advirtió del juicio de Dios, pero no creyeron y se burlaron de sus palabras.
tremendo, ¿no? Hay una desobediencia continuamente y hacia todo tipo de advertencia de parte de Dios o de aquellos que compartimos con un corazón honesto, transparente, lo que Dios dice en la Biblia, ¿no? Y hoy el mensaje se ha multiplicado por todas partes. Todo el mundo está compartiendo de que el fin de los tiempos se han cumplido todas las señales que Jesús ha determinado. Y quiero terminar diciéndote que en Hebreos capítulo 11, verso 7 dice: pero Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, es decir, de salvación que viene por la fe. Querido amigo o amiga que me estás escuchando ahí desde el lugar donde estés, quiero animarte de verdad, de todo corazón, de que puedas en este tiempo preparar tu vida, preparar tu casa. Porque si hay una forma en que yo personalmente estoy definiendo esta cuarentena global, lo llamo el stop de Dios. Dios le está permitiendo a la humanidad entera prácticamente a que esté en su casa con puertas cerradas y que recapacite y se arrepienta de sus pecados y se reconcilie con Dios y se convierta de su maldad y se vuelva a los caminos del Señor. Porque lo que estamos viviendo hoy es terrible ante los ojos de Dios y está llegando al colmo, está por rebalsar la maldad del hombre, la actitud, la violencia, el descaro del hombre ante los ojos de Dios, que es un Dios de amor, pero a la vez es un Dios de fuego consumidor, dice la Biblia. Pero quiero invitarte a que seamos como Noé, que podamos preparar el arca de nuestra familia, que podamos preparar nuestra casa, que podamos preparar nuestra vida, arrepintiéndonos, repito, de todos nuestros pecados, de los pensamientos de nuestro corazón y nos volvamos a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Yeshua HaMashiach, como se diría en hebreo, Él cargó los pecados de todos los hombres en sus espaldas y por su sangre recibimos el perdón de nuestros pecados, porque Él es el Cordero Santo, sin mancha, que entregó su vida por amor a todos nosotros. Y la Biblia dice que tú no tienes que pagar nada, que tú no tienes que hacer nada, solamente dice la Biblia que si creyeres que Jesús es el Hijo de Dios, y que Dios Padre le levantó de entre los muertos y invocares su nombre, serás salvo. Por eso quiero animarte a que puedas examinarte en este tiempo. ¿Estás encerrado en tu casa o en el lugar donde te encuentres para reflexionar? Porque es la última oportunidad de Dios, según todas las señales que ya se han cumplido, para poder reconciliarnos con Dios. Y lo único que tienes que hacer es una oración de fe, humillando tu corazón, rindiendo tu vida a Jesús. Y yo quiero ayudarte, quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Es la que yo hago todos los días, es la que le invito a mis hijas, a mis yernos, a mi esposa, a mis amigos, a través del internet, a través del WhatsApp, que puedan estar haciendo esto, preparando sus vidas, porque la venida de Jesús es inminente. Por eso te invito a que puedas hacer esta oración. Cierra tus ojos y di conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, yo te pido perdón por todos mis pecados, por mis pensamientos, por la maldad de mi corazón. Hoy reconozco que soy pecador. Límpiame con tu sangre, Jesús. Y te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario.
Yo te ruego ahora que anotes mi nombre en el libro de la vida y que, por favor, cuando tú vengas, me lleves contigo. Yo te ruego ahora que pueda recibir al Espíritu Santo y que me selles con tu presencia y que el Espíritu Santo a partir de hoy me guíe a tu palabra y yo me alimente de tu palabra y me llene de tu palabra para el día de la salvación. Te doy gracias por darme el regalo de la salvación y de la vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús, de Yeshua HaMashiach. Amén. Yo te bendigo y quiero invitarte a que puedas estar viendo otros videos que voy a estar hablando de las otras señales que Jesús habló y que se han cumplido cada una de ellas. Jesús viene pronto, está a las puertas. Prepara tu corazón, prepara tu familia. Te envío un gran abrazo. Dios te bendiga.